Perfecto, gracias. Importante. Buen día. Vamos a hablar un poquito de los llamados movimientos involuntarios anormales, que son de dos tipos, las hipoquinesias y las hiperquinesias. Nos vamos a dedicar a las hiperquinesias. ¿Qué son las hiperquinesias o hiperquinesias? Son movimientos involuntarios anormales caracterizados por su carácter excesivo. Carácter excesivo. Hay movimientos involuntarios normales. Ustedes ya conocerán algunos, por ejemplo, el movimiento de acompañamiento de los brazos al caminar, la elevación de los globos oculares al cerrar los ojos, etcétera, etcétera. Mioclonías cuando uno duerme, son movimientos involuntarios normales. Estos son movimientos involuntarios que aparecen en condiciones patológicas, muchas veces vinculadas a enfermedades piramidales, de los llamados síndromes extrapiramidales, aunque no siempre, ¿no? Una manera, como es un grupo muy heterogéneo, de movimientos y puede prestar confusión, la mejor manera es entonces clasificarlos de manera tal que ustedes se puedan ordenar. Entonces la clasificación de las hiperquinesias más práctica es esta, que las divide en dos grandes tipos: movimientos hiperkinéticos regulares, o sea, rítmicos, y movimientos hiperkinéticos irregulares. Los movimientos hiperkinéticos regulares, rítmicos, son los temblores, de los cuales hay una gran variedad. Los temblores. Y los irregulares, bueno, ahí sí hay una gran cantidad de subvariedades agrupadas en dos subcategorías que son lentos y rápidos. En materia de medicina 1 no hace falta que estudien todos estos, los van a ver quizá con más detalle en neurología. Así que yo acá les he subrayado aquellos que tienen que conocer bien para esta materia. O sea, tienen que conocer bien los temblores, porque aparecen en una gran variedad de enfermedades que estudiamos en clínica médica, temblores. Señalé las distonías, porque son relativamente frecuentes también, y las mioclonías. Las otras quizás las vean con mayor detalle en neurología. Así que presten atención sobre todo a los temblores, a la clasificación y semiología de los temblores, que son los movimientos hiperkinéticos más comunes y que todos tienen en común de ser ¿qué? Movimientos regulares. Bien. Con esta clasificación en mente, acá no están las fasciculaciones, que son movimientos también anormales, involuntarios. Las fasciculaciones, que las habrán visto cuando les hablaron de síndrome de motoneurona inferior. No las pusimos acá porque tienen una fisiopatología muy especial y preferimos tratarlas por separado, las fasciculaciones. Bien. Todos los movimientos involuntarios anormales, sean hiperkinéticos, pero también los vinculados a pérdida de velocidad, o sea, las hipoquinesias, todos los movimientos voluntarios anormales, hiperquinesias o hipoquinesias, tienen que seguir este orden de plan diagnóstico.
sea, ante un paciente que presenta movimientos voluntarios anormales, es fundamental primero antecedentes personales y familiares, porque muchos son trastornos que tienen cierta componente hereditario. Entonces es importante averiguar si hay antecedentes en la familia y el momento de aparición en la vida. Otro punto muy importante, cada vez más importante, es el uso de medicamentos y sustancias, porque muchos de estos movimientos, vamos a ver, anormales, están vinculados al uso de fármacos, medicamentos, abuso de sustancias e intoxicaciones. Entonces es fundamental que el paciente nos cuente si toma medicamentos y si está consumiendo alguna sustancia, por ejemplo, alcohol. Después es fundamental la observación minuciosa del movimiento anormal, fundamentalmente estos puntos, la activación, o sea, aquello que lo pone en evidencia, ¿no? Lo que lo pone en evidencia, lo que lo pone de manifiesto, su ritmo, porque hemos visto que lo permite clasificar en dos grandes grupos, regulares e irregulares, su velocidad, amplitud, distribución, o sea, si es un movimiento focalizado o si es generalizado, si es simétrico o es asimétrico, y finalmente la presencia de otros signos y síntomas asociados, neurológicos y extraneurológicos. Con este entonces esquema, ustedes más o menos deberían orientarse sobre qué tipo de hiperquinesia están observando y qué etiología es la que está en juego. Bueno, como les había dicho, la hiperquinesia frecuente y la más importante para esta materia es el temblor. El temblor, como vamos a ir viendo. El temblor se define entonces como un movimiento oscilatorio, involuntario, regular, o sea, tiene cierta alternancia, cierta periodicidad alrededor de un plano y que está producido por la contracción sincrónica o alternante de grupos musculares agonistas y antagonistas. Típicamente desaparece con el sueño. Cuando ustedes están frente a este dato, es entonces fundamental que agrupen el temblor en tres grandes categorías, según su activación, o sea, según aquello que lo pone en evidencia, que lo hace más manifiesto. Tenemos, por un lado, el llamado temblor, o temblores de reposo, y los llamados temblores de acción, o sea, aquellos temblores que se hacen más evidentes o se ponen en evidencia cuando el paciente ejecuta un movimiento o adopta una postura. Entonces, esta es la clasificación que ustedes tienen que tener en mente frente a un movimiento de temblor. Sí. El temblor que está en reposo y en acción sería el reposo. Está siempre. Un temblor permanente. Bueno, si vos encontrás un paciente que tiene temblor en reposo y en acción, decís que tiene temblor de reposo y en acción. O sea, los calificás con los dos ítems. O sea, paciente con temblor de reposo y temblor de acción. No existe el pan temblor, ¿no? Está bien la pregunta. O sea, lo vas describiendo de acuerdo a esta nomenclatura. La nomenclatura es un poquito más complicada, esta es la nomenclatura internacional. Yo acá se las resumo en esto. El que quiera leer más a fondo,
la puede sacar de acá, pero bueno, esto es ya un poquito más técnico. Bueno, el temblor de reposo. El temblor de reposo, como todo temblor, ¿qué es? Regular. Por supuesto, involuntario. Suele ser lento y se da, como el nombre lo indica, en la parte del cuerpo que está inactiva. Como todo temblor, desaparece con el movimiento voluntario. Bueno, en este caso el temblor, desaparece con el movimiento voluntario. Todos desaparecen con el sueño. Y este, en particular, con el movimiento voluntario. Es el temblor de reposo. Este temblor es típico del parkinsonismo, o si prefieren llamarlo del síndrome parkinsoniano, del cual creo que han tenido una clase o la van a tener. ¿Tuvieron la clase? O la van a tener seguramente. Parkinsonismo, síndrome parkinsoniano, que es un síndrome, tiene como elemento, como uno de sus elementos, el temblor de reposo. Tienen que acordarse, a los fines prácticos, si le hablan de temblor de reposo, tienen que pensar en parkinsonismo. Hay otras causas, pero son mucho menos importantes o menos frecuentes. O sea que ustedes con total legitimidad pueden asociar temblor de reposo con parkinsonismo. ¿Está claro? Les recuerdo, para que vayan sabiendo, que el parkinsonismo es un síndrome clínico caracterizado no solo por el temblor de reposo, sino por la rigidez extrapiramidal, la inestabilidad postural, y fíjese qué paradoja, la bradicinesia. ¿Por qué paradoja? Porque el temblor, ¿qué es? Una hipercinesia. El parkinsonismo tiene hipocinesia, o sea, pobreza y lentitud de ¿qué? De movimientos, pobreza y lentitud de movimientos, pero tiene una hiperquinesia que es el temblor. O sea que puede coexistir un estado de hipobradiquinesia con un estado, con una manifestación de hiperquinesia. ¿Se entiende? O sea, no es una contradicción, simplemente son manifestaciones de una enfermedad compleja, como son los parkinsonismos, que hay varias entidades, una de ellas es la enfermedad de Parkinson, pero hay otras causas de parkinsonismo, como son, por ejemplo, el medicamentoso o el postraumático. Bien. ¿Cómo exploramos el temblor de reposo? Bueno, como ahí indica, lo ideal es el paciente sentado, siempre con las piernas colgando y las manos apoyadas en los muslos. Y básicamente observan las manos. Entonces van a ver el movimiento rítmico. Habitualmente el parkinsonismo suele ser ¿qué? Unilateral, puede ser bilateral, simétrico, pero tiende a ser asimétrico. Es un movimiento, entonces, un temblor relativamente lento, semejante a contar monedas o hacer bolitas de pan, ¿vale? Así. Pueden temblar otras partes del cuerpo, por ejemplo, pueden ver ese temblor en la mandíbula, pero lo más característico es verlo en las manos. Entonces, paciente de reposo con las manos apoyadas, o sea, sin movimiento voluntario. Temblor de reposo, entonces, que se ve habitualmente en el parkinsonismo. El otro temblor que van a ver es el llamado temblor postural. Este es totalmente distinto, llamado también de actitud. Este no aparece en reposo, sino que aparece cuando se coloca al paciente en una posición que obliga a que antigravitatorio. Por ejemplo, le puedo decir al paciente que extienda sus brazos pronados
no supinados como la maniobra para ver fuerza muscular, sino pronados y observar si hay temblor. El temblor que aparece en esta posición es un temblor postural. Si quiero sensibilizar más la maniobra, le puedo poner un papel. Puedo poner un papel sobre el dorso de las manos y ver la oscilación del papel. Sería una maniobra para detectar el temblor postural. Indiferente. Son movimientos involuntarios. O sea, otra maniobra es decirle que enfrente sus dedos índices a la altura de los ojos, que enfrente y mantenga enfrentados sus dedos índices, y van a ver si hay temblor postural, como los dedos índices hacen un movimiento circular uno frente al otro. Por ejemplo. Otra prueba es decirle que se siente en una silla sin respaldo y pueden ver el movimiento de la nuca, de la cabeza, o pedirle que saque la lengua y ver el movimiento de la lengua. Sí. Depende de la etiología, pero por lo general la etiología más frecuente de este temblor suele ser bilateral, que es el temblor fisiológico exacerbado y el temblor esencial. Ahora los vamos a ver. Suele ser, a diferencia del parkinsoniano, estos suelen ser bilaterales. Entonces, este temblor postural puede ser fisiológico exacerbado, es el temblor natural que tenemos nosotros, pero aumentado. Vamos a ver con detalle qué es esto. Y el temblor esencial, llamado también temblor senil, que muchos lo confunden con el parkinsonismo. Es un temblor frecuente en los ancianos, pero no es Parkinson, no es parkinsonismo, porque el parkinsonismo es de ¿qué? De reposo, y este es postural, o básicamente postural. ¿Se entiende la diferencia? Bien. El temblor fisiológico exacerbado, que da entonces temblor postural, es el movimiento involuntario, la hiperquinesia más común. La van a ver en una multitud de situaciones. Puede aparecer también en reposo. O sea, puede ser de reposo y, como decías, en este caso sería un temblor de reposo y postural, el fisiológico exacerbado. Y fíjense que aparecen un montón de condiciones que tienen que ver mucho con clínica médica. Por ejemplo, hipertiroidismo, síndrome febril, hipertiroidismo, hipoglucemia, cuadros de abstinencia, intoxicaciones con sustancias como el alcohol, cafeína, anfetaminas o medicamentos, o incluso la ansiedad, la fatiga muscular. Este es el temblor fisiológico exacerbado, que es lo más común de ver en la práctica clínica y que les insisto, suele ser ¿qué? Postural, pero también puede vérselo en reposo. ¿Está claro esto? ¿Cuál? Bueno, ahí es escalofrío en realidad, ¿no? Tenés escalofrío. Pero sí, podés tener temblor, si tenés una... Son todas situaciones, muchas de ellas por descarga de adrenalina, ¿no? Podés llegar a tener algo. Pero lo típico es el escalofrío en el temblor. Bien. La otra importante causa de temblor de postural, este es postural y también de reposo. La otra causa de temblor postural es este, que ya les había dicho, el esencial. Llamado también, ¿qué? Senil, porque aparece habitualmente después de los 70 años. Y que muchos confunden con el Parkinson, pero no, como les he dicho, no tiene nada que ver con el Parkinson en el sentido de que es un temblor diferente. Puede haber cuadros de superposición entre ambas entidades. Este, en su forma pura, es un temblor
que tiene un comportamiento diferente. Es postural, tiene cierta agregación familiar, es bilateral y simétrico. Afecta sobre todo las extremidades superiores, afecta la nuca, movimiento de la cabeza, los músculos laringeos, produciendo una voz temblorosa. Mejora con algunas... Acá no puse, mejora con el alcohol. ¿Con el alcohol? Sí. Lo cual no es excusa para que se... y se exacerba con las emociones y el cansancio. Bien. Una pregunta, ¿y el alcohol no podría dar el otro temblor? Sí, por eso. Tenés que elegir un poco. Bueno, entonces acá les decía yo las pruebas para explorar el temblor postural, extensión de los brazos con las manos en pronación, pueden poner un papel sobre las manos para verlo mejor, confrontación de los dedos índices, sentarse en una silla sin respaldo y sacar la lengua. Son todas maniobras que ustedes pueden usar para comprobar si el temblor es postural. El otro gran temblor que ustedes tienen que recordar es el temblor cinético. Su condición de activación es diferente. La condición de activación del temblor anterior era ¿qué? Mantenimiento de una postura antigravitatoria. Acá la condición de activación es diferente. Es el mismo movimiento el que desencadena el temblor. El movimiento desencadena el temblor. El movimiento voluntario desencadena el temblor. Por eso se llama cinético. Por eso interfiere en los movimientos voluntarios del paciente. En los casos, no siempre, pero la mayoría de los casos tiene un comportamiento intencional. ¿Qué quiere decir esto? Que se agrava cuando uno está llegando al final del movimiento. Se hace más intenso al culminar el movimiento intencional. Temblor cinético. El temblor cinético se debe a varias causas, pero ustedes tienen que meterse en la cabeza una sola, que es ¿qué? El síndrome cerebeloso. Puede ser debido a otras afecciones, pero fundamentalmente síndrome cerebeloso. O sea, cuando ustedes vean un temblor cinético, lo que tienen que descartar es que no haya una lesión cerebelosa o una intoxicación que afecte el cerebelo, por ejemplo, la intoxicación alcohólica. ¿Cómo exploramos el temblor cinético? Con una serie de pruebas que algunos quizás hayan visto ya: índice nariz, talón rodilla, beber de un vaso, trasegar líquido, escribir o dibujar una espiral. Así, ¿no? Todas estas acciones desencadenan, agravan el temblor y la obstaculizan o la impiden. Las más usadas son estas dos primeras. Por ejemplo, la prueba índice nariz. Ahí tienen el dibujo. Se le dice para el brazo extendido y mirando hacia adelante se toque con la punta del dedo índice y la punta de la nariz. Repetidas veces y luego con la otra mano. Van a ver que este movimiento se descompone y el temblor aparece cuando hay un temblor cinético. De la manera también se puede sensibilizar diciendo al paciente que toque el dedo del examinador y después su nariz. Y el examinador puede ir cambiando la altura de su dedo. Es otra variante de la prueba índice nariz.
Lo- se hace con ojos abiertos. Se hace con ojos abiertos. Porque te insisto, es un movimiento involuntario, o sea que no lo vas a corregir con la mirada. La prueba normal es esto, ¿no? Fíjese que es un movimiento fluido del brazo hacia su objetivo, sin temblor. El temblor cinético tiene dos cosas. Primero, que el movimiento se descompone. El paciente trata de, a medida que se va acercando, se enlentece y lo va como trabando el movimiento. Y finalmente, cuando ya está por llegar al final, se hace ¿qué? Más fuerte. Se hace más fuerte. Eso es típico, pero típico del síndrome cerebral. Pueden aparecer en otras patologías, pero esto es fundamental. El nombre técnico de esto es una ataxia dinámica. Y esto se llama descomposición del movimiento y esto se llama telebradiquinesia. Telebradiquinesia. Sí, hay una dismetría acá, porque no llega a la nariz, sino que apunta mal. O sea, por el mismo temblor no logra pegar en el blanco. ¿Cómo? No corrige con la mirada porque, te insisto, es un tema que es un movimiento involuntario. O sea, por más que vos intentes corregirlo con la mirada, el temblor te aparece. O sea, no cambia con los ojos abiertos o cerrados. Todas las pruebas, de hecho, vos vas a ver que los pacientes las hacen con los ojos abiertos. ¿Eh? Ese ruido me está matando a mí. Bueno, estamos hablando de un síndrome pancerebeloso. Ahora vas a ver que el síndrome cerebeloso tiene distintos tipos. Está el vermiano, está el hemicerebeloso, el pancerebeloso. Esto podría ser un pancerebeloso o un síndrome hemisférico. Son homolaterales a la lesión. O sea, a diferencia de las lesiones de cerebro, que son contralaterales, las lesiones cerebelosas son homolaterales. Entonces sería un síndrome pancerebeloso o hemisférico homolateral. Sí, sí. Sí. Ahora van a ver los movimientos irregulares para que te des cuenta de comparativamente lo que... O sea, marca las oscilaciones tienen un cierto patrón, ¿entendés? Que podrá aumentar la oscilación. La oscilación se hace más fuerte a medida que llega al objetivo en este caso. Pero hay un patrón. Los que vamos a ver ahora, que son frecuentes y quizás no tan importantes para la materia esta, van a ver que son totalmente caóticos. Son caóticos, irregulares. Estos no son caóticos. Bueno, muchos de estos temblores, que hemos dicho, esto insisto muchísimo porque vivimos en una sociedad que está, una sociedad polimedicada. Y Argentina ni hablar, ¿no? Somos grandes consumidores de medicamentos, vivimos semi-intoxicados de medicamentos. Si yo en el consultorio, de cada 10 síntomas, 3 o 4, los curo diciendo al paciente qué cosa. Deje de tomar eso. Entonces, con eso ya me gano la mitad de mi... Entonces, ojo con los medicamentos. Los medicamentos pueden producir temblor de postural, temblor cinético, temblor de reposo. O sea que todo el espectro de los temblores los pueden dar los medicamentos. Sobre todo ¿en qué? En pacientes mayores, que tenemos también una amplia base demográfica de pacientes mayores,
y que habitualmente están polimedicados. No es raro encontrar un anciano que está con 10, 12 medicamentos encima y viene con temblor. Así, lo primero que hay que hacer, bueno, a ver si podemos sacar 3 o 4 o 5 medicamentos y ver qué pasa, ¿no? Datos importantes: empleo de nuevos medicamentos con aparición del temblor, eso es un dato que puede ayudar, y la fluctuación del temblor de acuerdo a la posología del medicamento. Pero ante la duda, si el medicamento no es indispensable, conviene sacarlo. Entonces, todo esto es importante. Esta es una tablita comparativa donde están las principales entonces etiologías del temblor. Etiología sería en esta columna, y acá en estas columnas están el temblor de reposo, que hemos visto, ¿no? Temblor de reposo, temblor postural, temblor cinético, y algunos datos que pueden ayudar a el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, en el parkinsonismo, el temblor, ¿cuál es? Reposo. ¿Puede haber un poquito de otro? Generalmente no. Y se acompaña de bradiquinesia, o sea, esa motora del resto de los movimientos. En cambio, en el esencial o senil es básicamente ¿qué? Postural, pero en formas graves puede tener un componente cinético o incluso de reposo. Suele ser simétrico. Una pregunta sobre el esencial. ¿Afecta a gente joven? Puede aparecer en gente más joven, sí. La virtud es que aparezca después de los 60 años, pero en casos de gente más joven, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, puede aparecer a los 50 años, sí. Un compañero laboral tiene 25 y tiene supuestamente Pues, la que tiene. sí. Hay que estudiar a fondo que no tenga otra enfermedad neurodegenerativa. Ojo, pero puede aparecer en gente joven. Lo más común es que sea a partir de los 60, por eso se llama senil. Bien, acá está entonces el cerebeloso. Estos son los tres que tienen que conocer bien. El cerebeloso, que suele ser básicamente ¿qué? Cinético. Y acá puse también para que se acuerden el fisiológico exacerbado. Por ejemplo, ¿cuál les di de ejemplo? Hipertiroidismo, hipoglucemia, fiebre, que puede ser postural, cinético, a veces de reposo, ahí no. Y los medicamentos, que los medicamentos pueden dar cualquier cosa. Bien. ¿Alguna pregunta sobre el temblor? Este es el punto más importante de la clase, el temblor, porque los demás movimientos, insisto, los van a ver seguramente con neurología y... ¿Cuál sería el temblor isométrico? Yo no lo puse, creo que aparece cuando vos apoyás los brazos contra la pared, o sea, contra un esfuerzo isométrico. Y lo ven los neurólogos, o sea, no lo hablé del tema porque es más de especialidad. Pero no tiene que ver con el temblor físico, digamos. Tiene que ver con el esfuerzo isométrico, o sea, y sí, Si eso, por ejemplo. Pero eso no es un temblor isométrico. si vos te apoyás o haces un esfuerzo isométrico y aparece temblor, y puede pasar, sí, en algunos casos es idiopático, y podés tener, si es, Cuando haces la plancha, sí. Pero no sé si hace. bueno, no sé si es temblor isométrico, hay que ver si es temblor isométrico o simplemente que te está fallando la fuerza. Sí, para mí eso porque tiene todo. Sí, ojo, sí, no entren en la hipocondría, ¿no? No, pero me refiero a que si ese caso tan común Es raro, para poner- es muy raro, no, es rarísimo. Las distonías son otra clase de movimientos involuntarios anormales que los pueden llegar a ver con algunas frecuencias, son mucho menos frecuentes. Son contracciones musculares lentas, son contorsiones en realidad, contorsiones, que más o menos lentas, que llevan a posturas repetitivas, a veces con algún temblor postural, y que pueden ser focales, segmentarias. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez una tortícolis. Este espasmo. Bueno, eso es una distonía.
tortícolis, por ejemplo. Pueden ser idiopáticas, secundarias a traumatismos, enfermedades neurodegenerativas. No importa, este tema no hace falta que lo conozcan a fondo, simplemente tener una idea global de qué es una distonía. Las más comunes son el blefarospasmo, o sea, la contracción espasmódica del auricular del párpado, cierra el ojo, se mantiene el ojo cerrado un tiempo. Las cervicales, que son la tortícolis, cuando es de un costado, retrócolis, anterócolis. Las distonías oromandibulares, o sea, también movimientos, contorsiones de la mandíbula, etcétera, etcétera. Todo eso a título informativo. El espasmo del escribiente es una distonía que se ve en personas que trabajan mucho tiempo con la mano y hacen una contorsión de la mano, espasmo de la mano, similar al movimiento de presión del lápiz, y pueden quedar así minutos, después cede y vuelve a aparecer. Son movimientos repetitivos, espasmódicos, involuntarios. No, esos son tics, ahora las vamos a ver. Síndrome de Gilles de Tourette, decís vos. Pueden tener componentes distónicos, pero son más que todos tics. Ahora lo vamos a ver. Bueno, esa sería una típica tortícolis, ¿la ven? Quedan así, después ceden, otra vez así. Es una típica distonía, distonías. En algunos casos, cuando algunos medicamentos producen reacciones distónicas agudas, con espasmos bucofaciales, tortícolis, crisis oculógiras, o sea, movimientos espasmódicos de los músculos oculomotores, sobre todo cuando algunos medicamentos como ser los neurolépticos o la L-Dopa. Bueno, esto no hace falta que lo sepan, ¿no? Bien, el otro movimiento anormal, disquinético, a título informativo, es la corea. De alguna corea, ¿no? La de Seidenheim asociada a la fibra reumática, pero hay otras que habrán visto asociadas a enfermedades autoinmunes, etc. No son muy frecuentes, asociadas también a medicamentos. Son movimientos totalmente anárquicos, desordenados, irregulares, sin patrón definido, con desplazamiento de extremidades y muecas, y a veces acompañados con movimientos voluntarios que hacen como si el paciente tuviese una danza inarticulada, como si fuese un muñeco. Ahí está, por ejemplo, si esto lo viesen en cámara rápida, verían a esta persona hacer tener estas posturas de manera más o menos ininterrumpida. Corea significa en griego danza. Una danza totalmente desarticulada, caótica, con movimientos totalmente desordenados, que son materia del neurólogo, ¿no? O sea, ustedes tienen que tener el concepto, si es una cosa así, por supuesto tienen que llamar al neurólogo, ¿no? No son convulsiones, el paciente está completamente despierto y estos movimientos tienen patrones totalmente caóticos, no tienen patrón de una crisis epiléptica, ¿no? O sea, alguna persona inadvertida puede pensar que son convulsiones, no, son movimientos hiperkinéticos, caóticos, desordenados, rápidos, que afectan a diversos grupos musculares y se denominan corea. Poco frecuente, no lo van a ver demasiado. ¿Están todo el tiempo? Todo el tiempo, sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Incluso sueño? No, todos estos movimientos desaparecen con el sueño.
Y el tic es otro movimiento, también otra hiperquinesia, irregular, rápida, muy estereotipada, o sea que siempre es el mismo movimiento, y que tiene como característica que en este caso el paciente lo puede suprimir por un esfuerzo especial, ¿no? Es el único que se puede suprimir, controlarse parcialmente con un esfuerzo voluntario, el tic. Y lo que vos decías, uno de ellos es el Gilles-Tourette, que es un síndrome con tics complejos y trastornos psiquiátricos que no viene al caso que estudiemos aquí. Simplemente estas son láminas ilustrativas, como para que ustedes tengan una idea general de lo que es el tema, pero nadie les va a preguntar en un final de medicina, hábleme de tics. Les van a preguntar si temblores. Temblor sí. O sea, postura del temblor cinético, de reposo, la perfección. El resto no es necesario que lo conozcan en profundidad. Yo preguntaba lo de la disfonía en Tourette, y conozco una chica que a veces como que se le cierra la mano y está por días con la mano así, Bueno, es la distonía esa. y cuando afloja como que bueno, le duele todo después. Y ella le dice tic motor, pero tal vez tiene como de los tics de Tourette. Puede tener así. Son entidades que tienen muy polimorfas, o sea, tienen muchas manifestaciones que pueden darse en un paciente y no en otro, y puede haber superposición de distonías y temblores. Hay que ver si es también si es un Tourette o si es otra cosa, ¿no? Este trastorno hiperkinético, la mioclonía, sí me gustaría que la... ¿Qué son las mioclonías? Son contracciones musculares irregulares y rápidas, son como sacudidas musculares que pueden afectar uno o varios músculos. Hay una mioclonía fisiológica normal, no sé si la habrán ubicado en su vida. Las patadas que uno pega cuando está durmiendo. Esa es una mioclonía. Esa es una mioclonía. Pero bueno, salvo esa circunstancia, en general las mioclonías las observamos en patologías de muy diversa etiología. Por ejemplo, puede ser esencial cuando no sabemos cuál es el origen. En algunos casos puede ser manifestación de una epilepsia. Y en medicina muchas veces es secundaria a trastornos metabólicos. Esto sí que me interesa destacar, también por medicamentos, ¿no? De las mioclonías hay una en particular que tienen que recordar, que es la asterixis. La asterixis es una mioclonía negativa. Es decir, es un movimiento involuntario producido por la inhibición intermitente del tono muscular. ¿Cómo exploran ustedes esta mioclonía llamada asterixis? Le dicen al paciente que separe las manos, ponga las manos abiertas, como parando ¿qué? El tránsito. ¿Ves la maniobra? Maniobra de parar ¿qué? El tránsito. Así. Y si tiene mioclonías de tipo asterixis, van a ver esto. El aleteo. Que le llaman también flapping. Aleteo o flapping. No es un temblor. No es temblor. Es una mioclonía ¿qué? Negativa, o sea, se pierde bruscamente el tono de los músculos, sobre todo entonces de las metacarpofalángicas, los dedos caen así. Y esto es muy importante que lo sepan porque es muy típico de las encefalopatías metabólicas, que una ya la han estudiado, que es la encefalopatía ¿qué? Urémica,
y otra que van a ver ahora, que es la encefalopatía hepática. Un gran valor de la encefalopatía hepática es explorar la presencia de asterixis, o sea, de aleteo o flapping. ¿Se entiende esto? Esto sí lo tienen que saber. Exploración, entonces, aleteo flapping de la mano. No se confundan con el clonus, porque algunos lo confunden con el clonus. El clonus es otra cosa. El clonus es un movimiento patológico del síndrome ¿qué? Piramidal, que no es esta maniobra, sino que es una maniobra de ¿qué? De presión constante de la mano. Se ejerce una presión constante para ver si hay un movimiento de ¿qué? Oscilatorio, pero yo tengo que ejercer una presión. En cambio acá yo no hago nada más que mirar las manos de afuera, ¿se entiende? No confundan con el clonus. ¿Eh? No tiene nada que ver. Sí. El clonus patológico, o sea, el que se asocia al síndrome piramidal, es inagotable. Quiere decir que vos, mientras mantengas el estímulo, el pie o la muñeca o la rótula se va a seguir moviendo. Mientras mantengas el estímulo. El agotable, que se puede ver en personas normales, significa que manteniendo el estímulo, el movimiento va mermando. ¿Entendés? O sea que puede haber clonus en personas normales, puede pasar, pero es agotable. Desaparece enseguida. Si es piramidal, lo vas a tener todo el tiempo que mantengas el estímulo. Bien. ¿Está claro lo que es una mío? Una pregunta. ¿Puede ser un movimiento similar pero en el pie? O sea, no. Podría hacer caso. Sí, pasa que no se explora. Podría ser, sí, claro. La mioclonía llamada asterixis se explora básicamente. Puedes precisar la lengua y vas a ver que la lengua entra y sale. Claro, pero la causa... En teoría podría estudiarse también en el pie, sí, podría darse el pie. Pasa que... En el caso del pie no sería también por insuficiencia aórtica, habría que sumar. ¿Por? Insuficiencia aórtica. No, la insuficiencia aórtica da movimientos por efectos balísticos. Sí. O sea, por el impacto del volumen de sangre que puede ejercer un efecto llamado balístico, pero no es eso no es un temblor. O sea, por ejemplo, el famoso signo de Musset, el poeta Musset, casi así, ¿no? Ese no es un movimiento involuntario, una hiperquinesia, esto es la sangre que llega y golpea en la cabeza. No es un problema neurológico, es un efecto mecánico, balístico. Bueno, Alfredo de Musset. Tenía aortitis sifilítica, como muchos poetas de la época. Los que hagan psiquiatría, ustedes, o los que tengan que hacer alguna guardia en algún centro donde hay muchos pacientes medicados con narcóticos, van a encontrar esto muchas veces. Se meten en un hospital con un pabellón con pacientes que están con medicación psiquiátrica, van a encontrar muchos de ustedes este cuadro que se llama disinesia tardía, muy común. La disinesia tardía es un síndrome provocado por el uso prolongado de medicamentos que tienen efecto antidopaminérgico, sobre todo antidepresivos o drogas no tan en uso común, por ejemplo la metoclopramida, el Valiperam. Y es un síndrome que tiene un abanico muy amplio, suelen combinar distonías bucolinguales, mioclono, corea, tics. Son pacientes que los van a ver en la cama o en el pasillo con un montón de movimientos hiperkinéticos de todo tipo,
que conforman este tipo, ¿no? Diskinesia tardía, muy común en estos centros asistenciales. Y a veces sucede que si retiran la medicación a tiempo, puede ser que el cuadro ceda, pero a veces sacan la medicación y quedan con esto de por vida. ¿Tiene algo que ver con el movimiento parkinsoniano? Estar desencadenado por antagonistas dopaminérgicos. ¿Cómo? Desencadenado por antagonistas dopaminérgicos. ¿Tiene que ver con el parecido al parkinsoniano? Una idea con las que aparecen con el prolongado del tienen manifestaciones muy parecidas. Los parkinsonianos con una dosis inadecuada de medicación, sobre todo distonías en la boca. Bueno, y en algunos casos, pero esto no es función de ustedes, estos trastornos hiperkinéticos son funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen ningún origen estructural, ni tampoco se puede explicar por el uso de fármacos o tóxicos. Se sospechan cuando el cuadro clínico tiene un patrón incongruente y cuando mejoran los síntomas con la distracción. Por ejemplo, el temblor funcional. O sea, no quiere decir que sea psicológico, ¿no? Simplemente decimos que es funcional, que no tiene explicación estructural ni por implicación o por un tóxico. Pero esto es materia del neurólogo. El neurólogo es el que tiene que hacer, en definitiva, este diagnóstico. Bueno, en conclusión, entonces, de las hipercinesias, como quieran llamarlas, estudien a fondo, recuerden bien las 3 modalidades principales del temblor, o sea, reposo, postural y cinético, las etiologías correspondientes a estos 3 temblores principales: parkinsonismo, fisiológico, especial y síndrome cerebeloso, y las maniobras o pruebas para poder detectar este tipo de alteración. Y tengan una idea global de lo que es una distonía, una idea global, y si recuerden bien el tema de la asterixis, ¿no? Y de cómo estudiarla. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. La prueba de talón rodilla es el equivalente a la prueba índice nariz. La van a ver en la práctica de semiotecnia. Se le dice al paciente, puede ser paciente sentado o acostado. Se le dice al paciente que con el talón recorra la cresta tibial hasta llegar a la rótula y que baje y que suba. O sea, que parta desde el tobillo hasta la rótula, se detenga ahí y baje. Es el equivalente a este. Se puede hacer con el paciente sentado o acostado. Sí. Veamos mucho que el parkinsonismo tenía no tenía manifestaciones en acción, sino que más de reposo. El temblor parkinsoniano es típicamente un temblor de reposo. Sí. Sí. Relacionado con el temblor, pero más con una parte motora, había leído que muchos pacientes se les achica la letra. Micrografía se llama. Claro, el parkinsonismo tiene manifestaciones básicamente de hipoquinesia. El temblor sería lo único hiperkinético que tiene. La micrografía sería una manifestación de bradio o hipoquinesia, o sea, de pobreza de movimiento, o sea, la pérdida de la amplitud del movimiento, la pérdida de amplitud hace que tenga micrografía, porque es un movimiento
no solamente más lentos, sino más pobres, menos amplios. Micrografía. Una pregunta más. La anosmia en los pacientes con Parkinson Sí. suele ser como una de las manifestaciones iniciales, se mantiene en la enfermedad, ¿no? Es interesante la pregunta, porque el Parkinson no es una enfermedad estrictamente confinada al sistema nervioso central. En realidad hay teorías que es una enfermedad que comienza a nivel periférico, ¿no? Comprometiendo todo el sistema, digamos, nervioso autónomo. Por eso tienen habitualmente que manifestaciones disautonómicas, hipotensión ortostática, alteraciones en la secreción de la piel, ¿no? Secreción seria, y anosmia, puede parecer anosmia, ¿sí? Alteraciones digestivas, el peristaltismo. Es una enfermedad que afecta globalmente a todo el sistema nervioso, no solamente a la parte motora, sino que también tiene manifestaciones de ese tipo: anosmia, hipotensión ortostática y otras cosas más. Y también a la larga también trastornos cognitivos, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna otra preguntita? ¿Listo? Muy bien. Siempre lo tengo incorporado a mi...